bien designarme voluntario para presentarlo. Muchos de vosotros conocéis al autor del libro que nos cita esta convocatoria, y para los que no lo conozcáis, es Juan Carlos Ríos Martín, es granaíno, licenciado en Geografía, profesor de enseñanza secundaria, ha sido durante un tiempo coordinador nacional de Nación Andaluza y ahora es miembro de su Secretaría Permanente de la Asamblea Nacional, ¿no? Ha participado en diferentes obras colectivas, la última Yankee Cojón, la OTAN y las bases en Andalucía, y también otras obras colectivas en las que hemos tenido también el honor de participar el camarada David Julia y yo mismo, ¿no? Como desde Andalucía a América, 525 años de conquista y explotación de pueblos, o el último que hicimos de Andalucía con Palestina. También fue autor de otro libro, La identidad andaluza del flamenco, imprescindible para todo el amante del flamenco desde el sentimiento profundo andaluz. Y ahora nos presenta esta última obra suya, Las infancias, Andalucía y Revolución. Este último, como muchos de los anteriores editados por Ramón Fire, pues a que tenemos que agradecer también que nos invitaran a realizar el prólogo y el estudio introductorio a una edición de la dictadura pedagógica de Blas Infante. Bueno, aparte de estas cosas, que son las cosas que se tienen que decir, quiero plantear dos cuestiones que normalmente no se dicen en sitios como este. Bueno, lo primero que en muchas ocasiones Carlos y yo tenemos diferencias en la apreciación de la realidad, de las conclusiones, de las propuestas, aparentemente muchas diferencias, pero yo creo que lo esencial eso está dentro del hecho diferencial andaluz. Blas Infante nos definía a nuestro pueblo como un pueblo diverso, heterogéneo, que huye de la uniformidad y de la unicidad y de este esquema europeo de funcionar las mentes. Y otra cosa, lo segundo que quería decir de él, que Carlos es uno de esos individuos en los que en su espíritu, en sus almas, en sus conciencias individuales, se encuentran fundidas pues, los intereses a los suyos individuales lógicos, los intereses históricos, presentes y futuros del pueblo trabajador andaluz. Carlos encaja como anillo al dedo la definición que Blas Infante hace de los verdaderos comunistas. Blas Infante divide a los comunistas en dos especies. Decía, la de aquellos que aspiran, mediante el esfuerzo propio, a engrandecer su vida para darla toda a la comunidad, y aquellos que aspiran en que una colectividad formalmente comunista venga a satisfacer sus intereses individuales. Comunistas del resultado del trabajo propio y comunistas del resultado del esfuerzo ajeno. Comunistas que aspiran a dar y comunistas que aspiran a recibir. Infante añade, y aquí es donde encaja gente como el tipo este. Infante decía que aspiraba a convertirse en comunista de esta primera especie, de los que aspiran a dar. Dice, aspiramos a comunistas porque nuestra modestia se resiste a conferirnos el máximo honor de poder calificarnos con este nombre de comunismo, expresión cuyo concepto verdadero es la esencia de una pura y excelsa santidad. Y no lo digo yo, solo lo que estoy diciendo. Lo vais a decir todos y cada uno de vosotros, que cuando introduzcáis
este libro que ha hecho el Carlos, vais a sentir vibrar vuestras almas. Hablando ya del libro, creo, en mi modesta opinión, modesta porque no tengo título universitario, creo que es una obra extraordinaria, aparentemente pequeña por el tamaño del contenido, pero que es gigantesca por ese contenido. Saca a la luz el pensamiento revolucionario y anticapitalista del andalucismo revolucionario que nació teniendo a Blas Infante como partero. A ese Infante que aspiraba al desarrollo del alma comunista en el pueblo trabajador andaluz. Una aspiración que es necesaria e imprescindible para la conquista de la libertad de nuestro pueblo y para la felicidad de todas las víctimas que producen todos los sistemas de dominación como el actual capitalista. Es de lectura fácil, muy pedagógico, pero con una carga de profundidad que va a enmudecer a todas las voces que vienen utilizando la figura, la obra y el pensamiento de Blas Infante para acomodarlo a la Europa que lleva en sus genes el esclavismo, el colonialismo, el imperialismo, el machismo y la homofobia. También es una obra imprescindible, desde mi humilde punto de vista, un evangelio con el que poder moderar la conciencia del pueblo trabajador andaluz, con el objetivo de que deje de ser sujeto pasivo en la lucha de clases y poder convertirse en sujetos revolucionarios, dueños de su historia, de nuestro presente, del futuro de las nuevas generaciones y de toda la humanidad. Camaradas, con todos vosotros, nuestro hermano Carlos Ríos. Vamos a ver. Estoy apurado y estoy emocionado, las dos cosas a la vez. Bueno, yo no creo que sea para tanto, Bueno, Miguel, lo que pasa es que hemos compartido muchas cosas, hemos estado en muchas batallas, hemos compartido muchas reflexiones, muchísimos debates. Como este libro también, en cierto modo, bueno, en cierto modo no, tiene una génesis y una semilla que son ciertos debates colectivos que en torno a la obra de Blas Infante sostuvimos entre Nación Andaluza y el Sindicato Unitario en algunos momentos extendidos en el tiempo. Entonces ahí se empezaron a destilar algunas de las cuestiones que están en el libro y que a mí también, en cierto modo, me empujaron a escribir. Pero como no me quiero poner así muy emocional y muy sentimental, aunque está complicado con la presentación que me ha hecho Miguel, voy a seguir el PowerPoint que me he traído, que he preparado para esto, así algo un poquillo más organizado. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias al Centro Andaluz del Pueblo, José Félix Rivera, a vosotras que estáis aquí teniendo en cuenta la que está cayendo, ahí fuera, en fin, a toda la gente que ha hecho posible que aquí hoy presentemos esta obra, que, bueno, es una obra, pues ya decía, que parte de toda una serie de inquietudes personales, de unos debates colectivos y además de ciertas problemáticas en torno a la figura y a la praxis de Blas Infante, esa relación entre lo que se dice, lo que se piensa políticamente como así sobre el aire y lo que se hace, resolver todas esas cuestiones. Entonces, bueno, esta primera diapositiva simplemente se ha publicado el libro en abril de este año, a 90 años del asesinato, como sabéis, de Blas Infante en el kilómetro 4 de la carretera de Carmona. La obra consta de 10 capítulos, son 120 páginas, bien aprovechadas, y en las que intento abordar, no todo, porque a mí me hubiera gustado que al menos hubiera otros 5 capítulos más. Lo que ocurre es que el tiempo apremia, uno es lento y es muy trabajoso, hay gente que tiene mucha maña, pero uno no, y entonces
La única forma de que el libro saliera en una fecha razonable era hacerlo tal cual. Quién sabe si a lo mejor dentro de 2 o 3 años tenemos una obra parecida en la que se aborden aspectos de los que en esta obra no podemos hablar. Pero desde luego aquí están los más importantes, algunos apasionantes y sobre todo, bueno, aquí está la cuestión que ahora voy a traer, luego en el debate vamos viendo. Yo había estructurado mi exposición en 5 bloques, ¿no? Primero, ¿por qué hace este libro? Una segunda parte para irnos aclarando sobre Blas Infante, que es necesaria para que reflexionemos sobre quién era Blas Infante, porque hasta yo la inmensa mayoría de las exposiciones que he visto sobre Blas Infante no lo hacen, y dan por supuesto una serie de cosas, y por sentado una serie de cosas. A mí me parece que algunas de ellas erróneas, y por lo tanto hacen que la exposición se tuerza y las personas que están escuchando, si no lo han estudiado, si no lo han leído, terminen llevándose una idea de Blas Infante que yo pienso que no se corresponde mucho con lo que es realmente planteado. Luego hay también un bloque que, bueno, es imprescindible. ¿Qué era Blas Infante? Porque esto es así muy periodístico, ¿no? Siempre en la prensa. Bueno, Blas Infante era, bueno, vale, pues vamos a ver qué era y qué no era. Por lo menos algunas de las cosas que seguro que todo el mundo se ha preguntado. Igual luego en el debate sale alguna otra y no sé, y podemos también hablarlo entre todas. Y bueno, por último, para cerrar, pues, ¿para qué nos puede servir hoy Blas Infante? La primera cuestión, ¿por qué un libro sobre Blas Infante en este 2026? Veréis, lo primero, porque es una persona que dedicó su vida a luchar por una Andalucía libre y por la revolución. Entonces ahora explicaremos qué entendía, o intentaré abordar un poco, qué entendía él por Andalucía libre y qué entendía él por revolución. Ese es el primer y principal argumento para escribir un libro sobre Blas Infante. Lo segundo, porque según las encuestas sociológicas que se han hecho, es el personaje histórico andaluz que despierta mayor interés entre los andaluces. La tercera cuestión es que todos hablan de él, muchos para ensalzarlo, otros para denigrarlo, pero está en boca de todo el mundo. Yo cuento en la introducción, en las primeras páginas, cómo, por supuesto, sabemos que la ultraderecha lo insulta, lo veja, lo tergiversa, porque evidentemente son los responsables directos de su asesinato. Bueno, la pregunta sería por qué se pueden decir ciertas cosas y campar a su ancha, ¿no? Pero bueno, es otra historia. Pero es que si nos fijamos, por ejemplo, en la izquierda estatalista, pues tampoco es que haya corrido más suerte. Una vivencia personal que no vale mucho, ¿no? Esta de que os puedo decir, a lo mejor a vosotros y a vosotras va a pasar también, que a mí muchas veces me han dicho eso de que Blas Infante era burgués, gente de la izquierda. Bueno, también habría que ver la extracción de clase de la familia de Carlos Marx, de Federico Engels, de Vladimir Chulianov, en fin, etcétera, etcétera. Pero ya yendo a cosas más concretas, aparte de los rumores así, las leyendas urbanas, por ejemplo, el número 1 en las últimas elecciones al Senado por sumar Carlos Arenas Posada le dedicaba epítetos como se inventó un pasado glorioso de Andalucía, era una persona, bueno, que hizo lo que pudo, en fin, ciertos elementos condescendientes que lo veréis en algunas entrevistas, y hay quien considera que Carlos Arenas Posada, bueno, es alguien relevante en cuanto a su obra intelectual con respecto a Andalucía. Tiene elementos de interés, pero también tiene elementos absolutamente reaccionarios, plenamente alineados con la historiografía oficial, ¿no? Se ha hablado mucho de él también porque, bueno, ha sido nombrado en 1983 por el Parlamento Padre de la Patria Andaluza. A mí no me gusta demasiado esta denominación. Juan Manuel Moreno Bonilla, el PSOE con sus distintos líderes se reivindican de él cada vez que pueden y le ponen una alcachofa delante de la prensa. Y claro, esto nos lleva también a pensar si es que hay un Blas Infante para todos los públicos. Bueno, lo veremos ahora. Y también, en último caso, porque, bueno, un elemento que no deja de ser importante, que fue asesinado hace 90 años por el fascismo. Y como todos los hijos e hijas de Andalucía que fueron asesinados por el fascismo, pues también hay que rendirle tributo y homenaje. Segundo bloque, aclarándonos un poco sobre Blas Infante. ¿Blas Infante era un andalucista histórico? Bien, es imposible, porque la primera vez que sale el término andalucista histórico, por lo menos que yo tenga referencia, probablemente, no sé si un año antes o unos meses antes, es en una revista Jávega en el año 1976. El término andalucismo histórico lo acuña un historiador,
Antonio Lacomba. Yo no digo que el término a nivel historiográfico tenga interés, pero lo cierto es que encajona distintas corrientes que hubo del andalucismo anterior al franquismo dentro de un mismo cajón cuando, bueno, vamos a ver qué decía Blas Infante de eso, ahora lo vamos a ver. A mí personalmente siempre me resulta muy llamativo que a Blas Infante se le quiera cuanto más excepcional mejor. La excepcionalidad del personaje es brutal. No tiene nada que ver con su entorno, porque sabemos que el andalucismo histórico iban todos a una, porque eso dicen, ahora veremos. Tampoco tiene nada que ver con los hechos que ocurren en otros y que le ocurren a otras organizaciones y movimientos soberanistas / independentistas en la época, tampoco. Nunca visitó a Company en la cárcel del puerto de Santa María, que sepáis que nunca lo hizo, claro que lo hizo. Tampoco tiene nada que ver con su contexto mundial ni con otros referentes que planteaban la liberación de sus pueblos en unos términos parecidos, similares a los de Blas Infante. No tiene nada que ver ni con Lenin, del que habló repetidamente, y ahí hay un libro además, La dictadura pedagógica, el estado actual del alma de la sociedad comunista, en el que lo podéis leer por vosotras mismas. No tiene nada que ver con Marx, no tiene nada que ver con Martí, ni con Connolly, Jake Connolly, el irlandés, ni con Ernesto Che Guevara, ni con Frank Fanon, ni con Joyce Newton, el Pantera Negra. Bueno, veremos. Yo lo que planteo en mi libro es que sí tiene mucho que ver, muchas de sus concepciones con todos estos personajes, pero curiosamente es muy extraño que aparezca, pues no es, bueno, yo la correlación con algunos autores no lo he visto nunca. Es muy extraño que aparezcan este tipo de relaciones. Probablemente sea porque quien lo escribe no lo conoce o no está en esos parámetros. Tampoco tiene que ver nada con el hilo rojo de la historia de Andalucía, no tiene nada que ver ni con la Revolución Cantonal de 1873, ni con la Junta Suprema de Andújar de 1835, ni con la sublevación, el plan independentista del Duque de Medina Sidonia del siglo XVII. Evidentemente, si leemos a Blas Infante, todo eso está ahí. Entonces, a mí es otra cosa que me llama mucho la atención sobre Blas Infante, que se considera algo aislado, salvo que uno empieza a leer a otros autores, como estos, y entonces te empiezas a dar cuenta la enorme correlación, la enorme similitud que hay entre las tesis y los planteamientos de algunos de estos dirigentes políticos, ¿no? De hecho, es que Blas Infante encabezó una de las partes, una de las corrientes de la lucha de clases dentro del andalucismo. Yo he puesto aquí a dos personajes, Blas Infante lo conocemos todo el mundo, estoy seguro, pero el otro probablemente no. No he puesto los nombres debajo, acaso he hecho, pero bueno, es este, José Gastalver. Bien. Blas Infante escribe Idea Andaluz en 1915, José Gastalver le responde con Crédito Territorial en 1916. Ambos son notarios, ambos están en los entornos de los círculos culturales sevillanos y del Ateneo de Sevilla, pero mientras que Blas Infante piensa que el problema de Andalucía está en la distribución de los medios de producción, que es en la propiedad de la tierra, José Gastalver piensa que esto del andalucismo y tal, esto tiene que ser una cosa cultural y tal, y que el problema es que se produce poco, que hay que producir más, que le den más a las manos, vaya. Tienen alguna que otra disputa. José Gastalver se va por su cuenta ya en el año 16 del Centro Andaluz de Sevilla. Posteriormente, si leemos Blas Infante, encontramos que aparecen algunas que otras referencias, no con cariño precisamente, a este tal Gastalver. Corrieron una suerte un poco también distinta, ¿no? Porque esto de decir yo, bueno, la lucha de clases dentro del andalucismo se puede evidenciar en qué es lo que pasó, cómo terminó cada cual. Blas Infante enterraron una cuneta aquella noche del día 12 de agosto de 1936, cuyo cuerpo todavía no sabemos dónde está. José Gastalver Jimeno, siendo notario durante el franquismo, codeándose con la alta sociedad madrileña durante el franquismo, muriendo tranquilamente en su camita en los años 50. Por lo tanto, lo de la lucha de clases dentro del andalucismo no es un capricho que yo me planteé, sino que realmente fue así, ¿no? Y por eso yo llamaba a este libro Blas Infante, Andalucía y Revolución, porque me parece que esos son los dos pilares que sustentan su pensamiento y su accionar práctico, ¿no? Y Blas Infante, ¿qué pensaría de todo esto que estoy diciendo? Bueno, pues me he traído solo una frase que dijo él, Esta es, como hay varias alusiones, estoy pensando, esto es una carta que le escribe al director del diario El Sol de Madrid, amigo suyo, hablándole de José Gastalver. Y le dice,
Sí, claro, he cogido solo la frasecilla porque la cita es muy larga. Si este hombre es andalucista, nosotros no lo somos. Y si nosotros lo somos, él no lo es. No tendremos ningún tipo de relación con este personaje. No solo por su planteamiento político-económico, que son evidentemente reaccionarios y que plantean la esclavitud del pueblo trabajador andaluz aún más, sino por su oportunismo en cuanto a su comportamiento político cotidiano. Por eso hay un capítulo al principio que lo he llamado Andalucismo o Andalucismo. Porque cuando hablamos de andalucismo, yo personalmente, pues el nombre sin apellidos, pues es como si hablamos de Antonio. Conozco a tanto Antonio, pues tendría que decir los apellidos para saber quién es. Y entonces cuando hablamos de andalucismo, pues bueno, en fin, me quedo un poco de aquella manera. Si hablamos de andalucismo y si empezamos a definir un poco más, entonces ya sí que nos podemos entender. Bien, tercera parte. ¿Qué proponía Blas Infante? Bueno, la primera cuestión, que por eso quería empezar por ahí, Blas Infante en su primera obra, Idea Andaluz, se plantea identificar las causas de su desarrollo andaluz. Idea Andaluz es una obra que responde a los debates de una época. Es un libro que Blas Infante llama un libro de juventud. Es verdad que se nota que hay ciertos elementos que le quedan por madurar. ¿Por qué? Porque luego en sus obras posteriores sigue evolucionando y sigue profundizando de una manera mucho más interesante en algunos aspectos. Pero es una obra muy significativa para ver cómo planteaba ese Blas Infante juvenil que escribe Idea Andaluz, para ver cómo se estaba planteando el tema. Y lo que intenta es responder a los problemas y a los debates que se están dando, ¿no? Entonces, busca identificar cuáles son las causas de su desarrollo andaluz. Porque empieza mirando a ver si podría ser el propio pueblo andaluz. Podría ser eso de que, o todavía hoy nos suena eso de que los andaluces somos flojos. Podría ser eso de que, o todavía hoy nos suena eso de que los andaluces somos flojos. Podría ser la geografía, podría ser el clima, la tierra que no es suficientemente buena, en fin, claro que es suficientemente buena, de las más ricas de Europa, etcétera, etcétera, no. Blas Infante dice que está en la conquista y en nuestra integración en España las causas de nuestro subdesarrollo. Propone que Andalucía es Gwynplaine. Gwynplaine es un personaje de una novela de Víctor Hugo, El hombre que ríe. Es un niño que roban a su familia, le cortan los labios dejándole desfigurado con una especie de mueca, de una risa monstruosa y grotesca, y que lo van a pasear por los circos. Esta historia de Víctor Hugo, este niño que va creciendo, dedica su vida evidentemente a enfrentarse no solo a quien le ha hecho eso, sino a los lores, a las clases pudientes, porque se los considera responsables últimos de lo que de lo que le ha pasado a él y de la situación en la que se encontraba su familia. Blas Infante alude un par de veces a Gwynplaine y dice que Andalucía es ese Gwynplaine robado, desfigurado, esa Andalucía que tiene una risa forzada. Hay también varias referencias en su obra a una Andalucía que ríe. Bueno, Andalucía dice no ríe y llora, es una risa que supone una agresión porque pretende ocultar la opresión del pueblo trabajador andaluz. Yo aquí no veo, si habéis leído a Franz Fanon, Los condenados de la tierra, la tercera mitad del libro, está absolutamente en paralelo con las referencias que hace Blas Infante a Gwynplaine y a esa Andalucía que ríe, obligada a reír porque no puede hacer otra cosa. Dice Blas Infante: tenéis derecho, refiriéndose a los trabajadores andaluces, a representar una esperanza para una humanidad en crisis. Tenéis derecho a rebelaros, como se rebeló Gwynplaine, ¿no? Entonces, por eso decía Andalucía es ese Gwynplaine que tiene derecho y la obligación de rebelarse. Blas Infante nos plantea también que una forma, una manera, unas categorías de lo que él considera que es comunismo, empezando por un comunismo que él llama de valores afectivos, que está basado en un altruismo consciente. Un comunismo que se basa en un altruismo que entrega a los demás sin que haya ningún interés, sin que haya ninguna perspectiva de mejora personal y que se corresponde plenamente con aquello de los comunistas que aspiran a dar, que decía Miguel, frente a los que aspiran a recibir, que decía Infante también, ¿no? Y esto está íntimamente relacionado con la definición de héroes que daba José Martí, cuando José Martí dice que Bolívar, San Martín, los libertadores de América, el cura Hidalgo,
son aquellos héroes de verdad porque pelean por hacer a los pueblos libres y no por ambición. Está íntimamente relacionado con un concepto del que habla Blas Infante, que es la creación del alma comunista. De hecho, en el título de la historia pedagógica aparece esa referencia al estado actual del alma de la sociedad comunista, que está íntimamente conectado con algo que quien haya leído el Che le suena. Lo del el hombre nuevo y la nueva conciencia. Es exactamente lo mismo lo que pasa en 40 años. Al menos a mí me lo parece. Blas Infante plantea que el pueblo trabajador andaluz, eso ya cerrando este bloque, para aquellos dicen que Blas Infante, que si era un señorico y no sé qué mandanga, Blas Infante plantea que el pueblo trabajador andaluz siempre lo va a tener como el sujeto revolucionario. Él habla de los jornaleros para él son, aparece en Idea Andaluz esa categoría, son todos los trabajadores a jornal, ¿no? Los que hoy diríamos la clase obrera. Sois vosotros los que habréis de redimido. Nadie, decía Madrid, algo así como Madrid, no hará nada por vosotros, sois vosotros los que tenéis que redimir. Hace referencia al ejército del proletariado como esa herramienta fundamental para crear el alma de la sociedad comunista. Llama en el discurso ante la Cámara de Inquilinos de Sevilla a no confiar en los poderes constituidos que representan los intereses de un Estado, del Estado burgués. Y por lo tanto, el pueblo trabajador lo que tiene que hacer es organizarse y crear sus propias instituciones para plantarle pelea a ese Estado burgués. Llama a la constante acción del pueblo trabajador y a fortalecer la organización. Esto aparece varias veces. Y es curioso, a fortalecer las organizaciones populares, los sindicatos de, ahora diríamos, sindicatos de inquilinos, ¿no? Ahora está el tema, ¿no? Así. Antes se decía Cámara de Inquilinos. A fortalecer todo tipo de organizaciones populares. Cuarto bloque. ¿Qué era Blas Infante? Pues venga, yo he empezado por el principio, que esto es lo que todo el mundo igual se está planteando, seguro que a algunos, ¿no? A la prensa le encanta esto, ¿no? Lo de Blas Infante era separatista. Bien. Claro, para responder a eso hay que entender cuando Blas Infante hablaba de España, ¿de qué estaba hablando? Pues está hablando de dos cosas. España como conjunto de pueblos de la península ibérica, en un sentido, digamos, geográfico, cultural, como queráis. Y segundo, Estado español. Cuando habla de España como la península ibérica, habla de que España es un continente en miniatura, es una referencia además a un geógrafo alemán, a Lautenschlag, y desde esa perspectiva tiene unas constantes propuestas, primero de un confederalismo ibérico y segundo de un confederalismo mediterráneo. Está menos presente, pero también está. Por lo tanto, cualquier propuesta de confederación parte de la previa soberanía y ejercicio de la autodeterminación de sus partes integrantes. Por lo tanto, Blas Infante, evidentemente, era independentista. Yo lo siento por quienes se empeñan a decir que no, bueno, pues a ver si un día podemos discutirlo. Tuvo y planteó siempre por bandera el artículo primero de la Constitución andaluza, que dice: Andalucía soberana y autónoma, se constituye una democracia representativa y no recibe su poder de ninguna autoridad exterior a los cantones que le instituyen por este pacto. Más claro la agua. Por lo tanto, era separatista. Yo creo que era mucho peor que separatista para las clases dominantes y para la oligarquía. Era mucho peor. Porque ser separatista podría ser alguien, pues de hecho, bueno, igual vosotros lo habéis conocido también, siempre hay gente de este tipo por ahí por los nortes, que se plantea que, bueno, ellos podrían tener un Estado por supuesto burgués, capitalista, tan desigual como en el que vivimos más o menos, y podría haber un Estado español ahí y no hay ningún problema. Blas Infante lo que se plantea es la ilegitimidad de ese Estado español que ha crecido sobre las coronas de Castilla y Aragón y sobre el aplazamiento de los pueblos, el carácter imperialista, retrógrado, reaccionario que tiene ese Estado español conforme a su génesis y además lo que él está viendo en su momento histórico, y por lo tanto no contempla que haya una España con Andalucía o sin ella. Sencillamente dice, como he puesto aquí, a ver, me he estado peleando con el PowerPoint un par de días, a ver si... Vale, esto es España es un continente en miniatura, que ya lo he dicho. Dice, España fue y es una hacienda unificada por el derecho divino de los reyes. ¿Y cómo puede hablar de España en estos dos sentidos que son tan distintos? Pues porque
cuando habla de España, habla con esos dos significados. Entonces, si no nos aclaramos en ese sentido, evidentemente, pensar o reflexionar sobre lo que planteaba Blas Infante para España, pues evidentemente no lo vamos a entender si no tenemos bien presente que hay una dualidad en cuanto a los términos. Y una síntesis de un poco lo que estoy diciendo es esta cita, bueno, hay otras, pero yo me he traído esta: la nacionalidad íbera están esclavizadas por la acción secular, es una tiranía insensata ejercida por los centralistas. Entonces yo creo que ahora sí se entiende, y ahora ya sí podríamos hablar si Blas Infante separatista, independentista o qué es lo que es, ¿no? No os preocupéis porque todas estas citas yo las he puesto aquí, así sin más ni más, no me las he inventado, las hemos recogido de distintas obras de Blas Infante, y aquí tenemos en el libro, digo tenemos porque me ha ayudado aquí mi correctora y más cosas, Olaya, en la revisión de todas esas citas, una batería de más de 250 citas, donde cada afirmación de Blas Infante está referenciada dónde ha salido y dónde se puede encontrar. Lo digo porque a lo mejor hay, por si había alguna tentación de que estaría bien también que hubiera un poco de debate y público sobre algunas cuestiones, pues que quien quiera debatir, pues que vea dónde dijo Blas Infante eso, que no que se lo ha inventado Carlos Ríos aquí así sin más ni más, ¿no? Bien, segunda cuestión que también es muy interesante. Y aquí he puesto para empezar la portada de un gran libro de Blas Infante. Yo creo que Blas Infante, bueno, toda su obra hay que leerla. Y si no, hay que leerla con paciencia, que, en fin, la gente de hace 100 años escribía así muy rococó, pero hay que leerla con tranquilidad, pero hay que leerla. Y si la leemos con amigos y con compañeros, mucho mejor. Y la discutimos, mucho mejor. La dictadura pedagógica, junto con Fundamentos de Andalucía y de Andaluz, pueden que sean los tres libros por los que hay que empezar, inevitablemente, ¿no? Pero claro, aquí llega una pregunta. La dictadura pedagógica se llama Estado actual del alma de la sociedad comunista. Este es el título prohibido. ¿Prohibido desde cuándo? Pues desde que mataron a Blas Infante, hasta el año 2021. Porque la reedición que se hizo en los años 80, que hizo la Fundación Blas Infante, no tenía ese subtítulo, no aparece, yo la tengo. Y la reedición que se hizo en el año 2019-2020, de la Fundación Centro de Estudios Andaluces, le pusieron otro subtítulo. Por lo que sea. Realmente el subtítulo es La dictadura pedagógica, estado actual de la sociedad, del alma de la sociedad comunista, algunas sugerencias sobre el carácter, composición y actuación del poder que venga a regir su proceso creador. ¿Era comunista? Sí. ¿Por qué? Pues porque él se dijo 40 veces aspirante a comunista, como decía Miguel, 40 millones de veces. Tiene un planteamiento comunista, aunque Blas Infante no entiende los textos de Marx que le llegan, no los comparte. Yo creo que además, porque los textos de Marx que había en el año 20 o en el año 23 traducidos al castellano no debían ser muchos. Ahora tenemos muchísimos más, buena parte de la obra, pero en aquel momento podía haber un 8, un 10, un 12% traducido al castellano. Pero yendo a cómo él plantea su ser comunista, aparte del comunismo afectivo del que he hablado, basado en un altruismo consciente, dice que hay que implantar un comunismo de valores sociales. Un comunismo de valores sociales que consiste en nacionalizar la tierra y las grandes industrias. ¿Nacionalizar la tierra en qué consiste? Nacionalizar la tierra consiste en eliminar lo que él llamaba la esclavitud de la tierra, que es que desaparezca la propiedad privada de la tierra. ¿Por qué? Pues lo primero, porque la propiedad privada para uno limita y excluye que los demás puedan disfrutar de ese bien, y lo segundo, porque la tierra no la hemos fabricado nadie, sino que la tierra nos la ha dado la madre naturaleza, ¿no? Dice además que hay que nacionalizar las grandes empresas, esas grandes empresas que necesitan del concurso de muchos trabajadores y tal. Por ejemplo, pongo un ejemplo que es la empresa de tranvías, y dice que esto tiene que ser así aunque la gente no quiera, porque va a ser un acto de justicia y va a mejorar sustancialmente la sociedad. Este es lo que él llama el comunismo de valores sociales. Y luego dice que, más allá de ese comunismo de valores sociales, él tiene una tercera categoría, que es el comunismo de valores individuales, la colectivización de todo lo que se produzca, y que para que se lleve a cabo ese comunismo de valores individuales tiene que haber un desarrollo de ese alma comunista. Esto es exactamente lo mismo que dijo Che Guevara, y de hecho la cita está ahí en el libro. Exactamente lo mismo. El Che dice, para llegar a ese comunismo del que decía Marx tendrán que pasar varias generaciones, tendremos que elevar el grado de conciencia, etc. Exactamente igual.
Era comunista y era revolucionario. Esto es una portada de la revista Andalucía, que no escribía solo él, y que hay textos de muchos autores y con orientaciones un poco diversas también, pero ese hombre con barba y con bigote, pues todos también lo conoceréis, ese es Carlos Marx. Por lo tanto, bueno, había ciertas distancias con Carlos Marx, que de hecho la Infante la expresa y la dictadura pedagógica aparecen, pero por otro lado había una cercanía. Y había una cercanía porque, por ejemplo, habla en la dictadura pedagógica de que está en lo justo la Tercera Internacional. Estamos hablando de los años 20, es decir, de la lucha que están llevando por construir la guerra civil, digamos, por liberarse de los distintos ejércitos extranjeros y construir la Rusia soviética, y se afirma como un soldado fervoroso de todas las revoluciones y de todos los poderes revolucionarios dispuestos a acabar con la dictadura burguesa. ¿Vale? Siguiente cuestión. Blas Infante... se me había pasado. ¿Blas Infante era antiimperialista? Sí. Aquí tenéis en esta foto, este es Lluís Companys, que es cuando lo apresan en el año 34 por proclamar el Estado catalán, en octubre, cuando se produce la huelga revolucionaria en Asturias, etc. Blas Infante lo visita cuando está preso en el puerto de Santa María. Blas Infante critica profundamente el eurocentrismo y la idea de Europa. Dice que España es el amo que le puso Europa a Andalucía. Eso está en el complot de Tablada. Manifiesta su solidaridad con otros pueblos, con el pueblo catalán, con los distintos pueblos ibéricos, a los que hay un montón de alusiones, y que empatiza especialmente con los gallegos, porque hay por ahí un artículo en una de las revistas en las que habla de que el gallego junto al andaluz, dice, seguramente sean los únicos nacionalismos sociales, se refiere, nacionalismos sociales que hay en Europa o algo así, o en este extremo de Europa, una cita así. ¿Qué nos importa a los andaluces? Que sean libres los gallegos, los vascos o los catalanes, ¿no? Cuba aparece profusamente en sus textos. La referencia a Cuba y a lo que estaban haciendo el Estado español decadente a finales del siglo XIX contra los mambises, los independentistas cubanos, y que él vivió siendo chico. Él tiene referencia a eso en su pueblo, que se llevaban esas sacas que hacían, ¿no? Cuando hacían las quintas, llevaban a la gente joven a que muriera en el frente de Cuba. ¿No? Y aquí pues una referencia, ¿no? Ya vimos para que fueron los españoles a Cuba, como fueron los ingleses a la India, etc. Más cosas. Y esto quizás sea lo más importante, aunque lo he puesto al final porque yo entiendo que es lo menos, quizás lo menos espectacular, pero es verdaderamente interesante, su principio de la cultura. Yo me metí a leer el principio de las culturas así a fondo por una razón, porque yo le pregunté cuando era joven, empezaba a militar a algunas personas que se suponía que sabían mucho y nunca me lo explicaron bien. Entonces, conforme cogí fundamentos de Andalucía, pues me fui al principio de las culturas a ver realmente qué es lo que decía. El principio de las culturas es prácticamente lo mismo que el derecho a la autodeterminación que plantea Lenin. Prácticamente lo mismo. Con una salvedad que es que Blas Infante... Perdón, el principio de las culturas. El principio de las culturas es de Wilson. Blas Infante plantea el principio de las naciones... No. El principio de la cultura. Claro. No, es que entonces el PowerPoint está mal. Vale, un momentito. He dicho que estamos 2 días peleando con el PowerPoint. El principio de las nacionalidades es el de Wilson, que aquí he puesto que es el de las culturas, no. Y el que plantea Blas Infante es el principio de las culturas. Es extremadamente interesante porque hace una crítica a cómo el principio de las nacionalidades de Wilson está utilizándose para modelar toda la frontera europea en función de los intereses de Francia, Gran Bretaña, un poquito de Italia. Y se pregunta aquellas cosas de quién es un pueblo para tutelar a otro pueblo, quiénes son estos oligarcas para trasegar con millones de hombres, etcétera, etcétera. Y frente a ello, el PowerPoint él plantea, frente a ese principio de las nacionalidades, ahora sí, el principio de las culturas, que está íntimamente ligado con el derecho a la autodeterminación de Lenin. Lo que ocurre es que el principio de las culturas introduce una salvedad. Si os ponéis a leer y leéis algún texto de Lenin sobre el derecho a la autodeterminación y tal, evidentemente el principio de las culturas tiene una adaptación, que es que aquellos pueblos que incluso en el presente no estén reivindicando su derecho a la autodeterminación, su derecho a la libertad, si en el pasado lo han hecho, tienen derecho a hacerlo. Y si eso, diciéndolo Blas Infante
en el año 22 o en el año 23, pues se refiere evidentemente a Andalucía. Eso, Andalucía y revolución, lo que yo decía, ¿no? Y una última cosa sobre este bloque, y ya voy acabando, que ya estamos. ¿Blas Infante era pacifista? Pues no. Blas Infante no era como somos todos nosotros y nosotras, era una persona pacífica y tranquila y buena persona, pero Blas Infante entiende y sabe, porque para eso había estudiado bien la historia, que para imponer el ideal andaluz, la utopía de una Andalucía libre, pues eso había que defenderlo con determinación, y la oligarquía pues no se iba a andar con palabras, como no se anduvo. De hecho le aplicaron su mecanismo expeditivo a él mismo, ¿no? Y lo pagó con su vida. Entonces hay muchas citas sobre este tema, algunas muy llamativas. Yo he recogido aquí dos: un acto de fuerza, una revolución que introducirse al poder que realice el comunismo de las barreras sociales, lo que hablaba antes, sería justo y duradero. Un acto de fuerza. Segunda cuestión: la acción circunstancial de la violencia, si hay que hacerlo, tiene que estar regida, si es provechosa para la vida, ha de estar regida por la razón. Muy interesante el concepto de vida. Hablo un poco, pero me hubiera gustado dedicarle un capítulo a hablar del concepto de vida en Blas Infante, porque verdaderamente es interesante. Por lo tanto, no es especialmente pacifista, no tiene eso ningunos términos, porque él bien sabe, conociendo la historia, que la burguesía y los poderosos no renuncian a sus derechos y a sus privilegios, sino es obligándoles a ello. Y ya quedaría la última parte, ¿no? ¿Para qué nos sirve Blas Infante hoy? Yo creo que, entendiendo y habiendo escuchado mi exposición, yo creo que en estos momentos en los que el mundo está como está, se producen genocidios, hay más de medio centenar de guerras activas, los derechos y las cuestiones de la vida de los andaluces y de las andaluzas, me refiero a la mayoría que somos la clase trabajadora y las clases populares, se deciden en Madrid, Bruselas y Washington, pues necesitamos conocer qué es lo que realmente pensaba Blas Infante, no lo que nos han dicho durante décadas, o lo que suelta Moreno Bonilla, o quien sea del PSOE, quien pongan del PSOE ahora, sobre Blas Infante. Necesitamos el altruismo consciente, y lo necesitamos también para entender que venimos y somos hijas de un hilo que conecta toda nuestra historia como pueblo trabajador, y en el que se repiten algunas contradicciones que están ahí encima de la mesa y que si no se solventan, pues de nuevo volverán a aparecer, ¿no? Decía Blas Infante en el discurso a la Cámara de Inquilinos: pobre Andalucía, el mismo problema que tiene en el campo, que es el problema de la tierra, lo tienen las ciudades con el problema de la habitación, llaman, con el problema de la vivienda, ¿no? ¿Cuál de actualidad, ¿no? es esa afirmación en el momento presente? Así que bueno, yo aquí lo dejo, no sé si he hablado mucho o bueno, media horita, ¿no? Así. Muchas gracias.